Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver instalaciones eléctricas. Antes de arrancar, quiero pedirles por favor que cualquier duda que tengan y me interrumpan, ¿no? Se desmuten e interrúmpanme como si estuvieran en la facu. No hace falta que escriban por el chat o no quieran interrumpir, no, desmútense, interrumpan que no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, la clase hoy de instalaciones eléctricas va a estar dividida, digamos, en tres partes. La primera parte vamos a ver conceptos fundamentales o temas más bien teóricos, que esta la vamos a pasar bastante rápido, porque se repite bastante el contenido que ya vieron y que ya todos vimos en Física 2. Pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido de eso. Después vamos a entrar un poco en transporte y distribución de la energía, que acá vamos a ahondar un poquito en las diferentes formas que tenemos. Y donde nos vamos a meter sí de lleno es en la tercera parte, en la parte 3, que es en proyecto de instalaciones eléctricas, ¿sí? O sea, que es lo que más, digamos, alcanza la materia, que tenemos los componentes, el dimensionamiento, las instalaciones de baja tensión, y lo más importante que creo yo se van a llevar de esta clase es las medidas de seguridad, digamos, los diferentes dispositivos de seguridad que en una instalación de una casa o de un determinado lugar tienen que tener y tienen que cumplir, que cumplimentar. Bueno, para arrancar, todos saben que un cuerpo, nada, tiene carga eléctrica cuando tiene exceso de efecto de electrones, y que cuando existe esta diferencia se produce un movimiento de estos electrones que se conoce como corriente eléctrica. Luego también tenemos que la diferencia de potencial va a ser esta diferencia, ¿no?, de la cantidad de electrones que haya de un lado y que haya del otro, para hacerlo bien gráfico. Y bueno, es importante saber que la Tierra es nulo, o sea, tiene potencial nulo, y que siempre estamos, o sea, siempre que decimos, no sé, por ejemplo, 220 volts o 12 volts o lo que sea, estamos comparándolo respecto a otro punto que elijamos nosotros de la red. Bueno, acá tenemos la famosa ley de Ohm, que nos dice que la intensidad que tengamos de corriente va a ser directamente proporcional a la diferencia de potencial y va a ser inversamente proporcional a la resistencia que nosotros tengamos. Luego más definiciones: la resistencia eléctrica, que va a depender de la resistividad del material que nosotros tengamos, pero también va a depender de la longitud que nosotros tengamos que transportar estos electrones y también de la sección del conductor que nosotros utilicemos. Van a ver que seguramente más de uno ya sabe que en lo que es electricidad hay mucha analogía con la parte hidráulica, y van a ver que muchos conceptos son muy parecidos a los que vieron en hidráulica general o en hidráulica aplicada. Bueno, por último tenemos que la potencia eléctrica en corriente continua es igual digamos, al voltaje, a la diferencia potencial por la intensidad de la corriente que circula. Acá ya nos metemos en algo que es importante saber. Ustedes saben que no solo tenemos corriente monofásica, sino que también existe la corriente trifásica. Seguramente escucharon hablar de la corriente trifásica y hay diferentes equipos, como por ejemplo ciertos motores bueno, bien, los motores de los ascensores, por ejemplo, en los edificios, que funcionan, las bombas que funcionan con trifásica. Básicamente en trifásica nosotros lo que tenemos son, valga la redundancia, tres fases. Esperen que voy a poner para que se vea el puntero. Básicamente lo que tenemos son tres fases, R, S y T, y si nosotros conectamos cualquiera de estas fases con respecto al neutro, vamos a tener una diferencia de 220 volts. Ahora, si conectamos cualquiera de estas fases entre sí, nosotros vamos a tener una diferencia de 380 volts. No solo la corriente trifásica se utiliza por tener una diferencia de potencial mayor que en monofásica, que en 220 volts, sino que también uno de los motivos de su utilización en motores es porque
Ustedes saben que en las redes, ahora lo vamos a ver, pero se utiliza no solo corriente, o sea, tenemos dos tipos de corriente, corriente continua y corriente alterna. En las redes en general se utiliza corriente alterna, ya vamos a ver, porque es más fácil transportarla y es más fácil transformarla también. Entonces, una cosa que ocurre es que si nosotros usamos corriente monofásica, saben que, fíjense acá, que la corriente es sinusoidal, a la vez la potencia también. Entonces, en los motores, si nosotros usamos corriente monofásica, lo que ocurre es que hay un problema de fatiga, porque el motor en un momento va a estar en su pico de potencia y luego va a estar en un punto en donde, digamos, pasa a su potencia mínima. Entonces, estos ciclos de potencia máxima, potencia mínima, potencia máxima, potencia mínima, como ya vieron en alguna otra materia, produce ciclos de carga y descarga, producen fatiga. Entonces, bueno, lo que hace la corriente trifásica es que cuando uno conecta un motor, cuando una fase está en este valle, la otra está en un pico o la otra está compensándolo. Entonces logra un consumo más uniforme y que no haya estos picos, digamos, de potencia. Cuando nosotros hablamos de corriente alterna y de esta digamos, de corriente trifásica, fíjense que acá abajo tenemos esto que es la fórmula de potencia para corriente alterna, que es que la potencia es igual a la diferencia de potencial por la intensidad de la corriente por un coseno phi. ¿Y qué es este coseno phi? ¿Alguno escuchó hablar alguna vez del coseno phi? Es el factor de potencia. Bien. ¿Quién respondió? Boris, ¿no? Sí. Bien, es el factor de potencia, correcto. ¿Qué entendés o qué tienen en la cabeza por factor de potencia? Creo que más o menos cuánta de la energía que llega del domicilio se aprovecha o se utiliza. Algo por el estilo. Exacto. Vamos, exacto, sí, es eso. O sea, ahora vamos a ver, pero esto es bastante importante y sobre todo en los edificios que tienen muchos bobinados, o sea, muchas inductancias, como por ejemplo motores, o bien también ocurre cuando hay muchos tubos fluorescentes, no tubos LED, sino los viejos, los fluorescentes, porque tenían un balasto y los transformadores estos saben que tienen bobinas. Entonces, básicamente el problema que tenemos es, como dijo Boris, que de la potencia que les está entregando la compañía eléctrica, ustedes no están consumiendo, no están haciendo efectiva toda esta potencia. Es básicamente, para hacer una analogía que todos van a conocer, cuando uno va a una cervecería y compra un vaso de cerveza, si a uno le llenan el vaso y le ponen la mitad del vaso de espuma, a uno le cobran el vaso completo y sin embargo le están dando la mitad del vaso de cerveza. Bueno, algo parecido pasa acá con la potencia. No es exactamente igual, ¿por qué? Porque si ustedes consumen potencia, nosotros tenemos, vamos a denominar tres potencias, si bien es la misma, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Entonces, para que se entienda, lo que ustedes consumen efectivamente, o sea, lo que ustedes utilizan de la potencia que les entregan es la potencia activa. La potencia que es invisible y que, no, digamos, no estarían como haciendo efectiva, es la potencia reactiva, que está por esto, por la presencia de bobinados y demás, pero que no está, digamos, que no pueden ustedes sacarle provecho. Ahora bien, la empresa distribuidora a ustedes les tiene que proveer de toda esta potencia aparente, porque ustedes van a consumir la activa y también la reactiva. Entonces, acá es donde viene el problema y es el siguiente. Cuanto más potencia reactiva tengan ustedes en una instalación, menos eficiente va a ser esa instalación. Entonces, cuando este coseno phi, cuando este ángulo empieza a crecer es porque la potencia reactiva comienza a aumentar. Cuando el coseno se acerca a 90 saben que es 0, y cuando el coseno cuando el coseno está plano, digamos, supónganse que no hay potencia reactiva, coseno de 0 grados es 1. Entonces, cuando este valor de coseno de phi baja del 0,85, lo que hace la empresa es, como ya no es, o sea, la empresa les dice, ustedes están teniendo demasiada potencia reactiva, ya no es, o sea, no conviene eso, porque si todo el mundo tiene eso, piensen que la empresa distribuidora va a tener que transportar
un montón, va a tener que entregar una potencia que implica secciones de cable mayor, implica más transformadores, implica un montón de cosas, para potencia que no se está usando y que se está perdiendo solamente porque la instalación no es del todo eficiente. Entonces, cuando el coseno phi baja de 0,85, lo que hace Edenor, por lo menos, y Edesur hace algo parecido, es les pone una multa a ustedes. Entonces, por cada centésimo creo que es que, por ejemplo, si se pasan a 0,84, bueno, hay un porcentaje que les cobran. 0,83 más porcentaje y así. Entonces eso obliga a que los edificios o las grandes instalaciones tengan que mantener el coseno phi arriba de 0,85. Entonces ahora ustedes me dirán, bueno, está bien, tenemos inducciones, tenemos bobinados, tenemos motores. ¿Cómo hacemos para mantener este coseno phi por arriba de 0,85? Bueno, la manera que se hace en instalaciones que tienen un coseno phi bastante bajo es compensarlo instalando baterías de capacitores. Entonces, ustedes este cuatrimestre no van a tener la suerte de ir, pero supongo que más adelante, cuando se levante esto de la pandemia, van a poder ir a la visita a obra, que es a la Torre Madero, ahí en la zona de Catalinas. Y bueno, nada, ahí en Puerto, en Catalinas, pueden ver que en el subsuelo de la torre, en el sótano, lo que tienen es una batería de capacitores para compensar los 8 o 10 motores de los ascensores, más las bombas y demás. Entonces, tienen en una habitación una batería de capacitores que hace que este coseno phi lo eleva y disminuye esta potencia reactiva. Bueno, esto fue rápidamente un pantallazo y algo explicado como para que se entienda. No es una explicación demasiado teórica, sino más bien práctica para que tengan una idea en la cabeza y para que se lleven el concepto de lo que es la potencia reactiva y por qué es tan importante mantener el coseno phi en un valor alto. Martín, Sí, consulta. sí, obvio. ¿A nosotros la empresa no nos cobraría la aparente? Sí. Y entonces, o sea, ¿a ellos qué les cambia que nosotros usemos, que tengamos mucha reactiva o no? O sea, me parece que sería como un problema nuestro. O sea, No, obvio que es eficiente, pero... no, porque a la empresa le importa que no es lo mismo que vos estés utilizando, suponete, que realmente estés utilizando esa potencia, a que esa potencia la estés utilizando solamente porque o sea, solamente porque tu instalación no es demasiado eficiente, ¿se entiende? O sea, no es que estás utilizando porque lo necesitas, sino porque no estás poniendo esta batería de capacitores, por ejemplo. Eso es lo que obliga a Edenor, en el caso de Edenor, a proveer de esta potencia aparente mayor. Ah, ok. Lorena, hablaste vos, ¿no? Sí, Ok. ¿Me seguís? sí, creo que sí. Ok. Perdón, le hago una consulta. Sí, ¿El medidor lo que mide es la aparente entonces? sí, pero los medidores más nuevos te dan también la potencia reactiva. Los medidores más nuevos te dicen también el coseno phi. O sea, Perfecto. los medidores más nuevos tienen un display que va cambiando y te dice, creo, el acumulado y demás. Bueno, en uno de esos te dice en qué valor estás de tu coseno phi. Perfecto, gracias. Bien. La inducción magnética. Perdón, una última pregunta de lo de recién. Sí, dale. ¿A dónde va la potencia reactiva, digamos, si no se utiliza físicamente? La perdés en lo próximo que vamos a ver acá. La perdés en inducción. O sea, la perdés, Entonces por es ejemplo. necesaria. ¿Cómo? Pero entonces es necesaria porque, o sea, no la podés esquivar, digamos. O sea, está bien con los capacitores, supongo que lo hace más eficiente, pero... No, o sea, en parte es cierto lo que decís, no la podés esquivar, sí, está bien, no la podés esquivar, pero no es aprovechable, o sea, no es, digamos, no, es como en un auto, por ejemplo, vos tenés que gran parte de la energía se pierde, gran parte de lo que se consume se va en calor, bueno, esto es parecido, ¿entendés? Sí o sí lo necesitas para que funcione el auto, pero no tenés forma de evitarlo, ¿se entiende? La única forma de compensarlo es poner la batería de capacitores. Ok, gracias. No, por favor. Bien, acá vemos rápidamente un resumen en una filmina de
Física 2, de uno de los temas más importantes de Física 2, que es la inducción magnética. No voy a adentrar demasiado en esto porque ya todos lo saben, pero sí que sepan que hay otras formas de generación de corriente eléctrica que no es la inducción, y que es, por ejemplo, la de las pilas, la de las termocuplas, la de las células fotoeléctricas, electricidad estática y también cristales piezoeléctricos. Bien, y acá ya entramos un poco en distribución y transporte de energía eléctrica. Salimos de la parte tan teórica y entramos un poco más a la aplicación y cómo hacemos para que la tensión llegue desde las plantas generadoras hasta el hogar, por ejemplo. Entonces, fíjense que nosotros clasificamos en 3 tipos según la diferencia de potencial que tengamos. Fíjense que media tensión va desde 3 kilovolts hasta 20 kilovolts, alta tensión de 30 a 66 y muy alta tensión a partir de los 132 kilovolts. Entonces ahora algo que es bastante importante que sepan o que se lleven la idea es ¿por qué se transporta en tan alta potencia? Han visto que seguramente los voltajes, o alguna vez escucharon que los voltajes, las redes de alta tensión, que tienen esta forma, se transporta, digamos, en alta tensión, ¿no? Por ejemplo, 380 kilovolts. ¿Por qué pasa esto? Bueno, imagínense que ustedes tienen un pueblo que necesita una determinada potencia, ¿no? Entonces, para ustedes llegar a esta potencia, necesitan hacer esta cuenta, ¿no? B por I. Entonces, si nosotros subimos mucho B, nos permite bajar I. Entonces, haciendo una analogía con hidráulica, si nosotros bajamos I, es como si estuviéramos bajando la velocidad del fluido que está circulando. Entonces, las pérdidas que tenemos por efecto Joule, que el efecto Joule es el rozamiento de los electrones entre sí y el rozamiento de los electrones con las paredes del conductor, digamos, es menor, porque va a ser, digamos, menor estas pérdidas que tengamos. Bueno, eso por un lado. Ahora bien, por otro lado, sepan que nosotros buscamos también esto que dice acá, la menor sección para tener menor costo. Entonces, fíjense acá. De esta ecuación surge que si nosotros logramos bajar I, esto nos permite subir R. Y si nosotros subimos R, en verdad lo que estamos pudiendo hacer es bajar S. ¿Me siguieron? Entonces, si nosotros logramos bajar S, nosotros estamos disminuyendo la sección de cable que necesitamos para transportar y para abastecer al pueblo de esta potencia. De esta forma, no hace falta gastar o invertir tanto en lo que es sección de cable, y a su vez, piensen que cuanto más grueso es el cable, mayor son las torres de alta tensión que tienen que construir, mayores son, y cada menos distancia hay que ponerlos, o sea, más torres por kilómetro. Entonces, es por esos 2 motivos básicamente que se transporta en alta tensión. ¿Por qué corriente alterna? Porque en general la corriente alterna es mucho más fácil de transformar. Entonces, uno puede pegar estos saltos de 36 a 380, de 380 a 132, y luego llegar a la distribución de los hogares a 110 o 220. Entonces, la corriente alterna permite pegar estos digamos, saltos de manera fácil. Bien, veamos ahora cómo hacemos para distribuir, por ejemplo, en una ciudad o en un pueblo, esta tensión. Y vamos a ver que hay varias formas. La primera que tenemos para zonas poco pobladas, pueblos bastante chicos, es a través de la red aérea. Estos son postes que pueden ser columnas de madera, o bien muchas veces se colocan soportes en las fachadas de las casas, digamos, utilizando los techos de las casas, y los cables pasan por arriba. Como decía ahí, los conductores pueden estar todos protegidos y se pela solamente donde se engancha, donde se hace la toma, o bien pueden estar desnudos, o sea, puede estar todo el cable desnudo, total están aislados, están a una distancia que nadie los toca, están con aisladores para que no hagan descarga a tierra,
Y en general, el que sea de un pueblo lo sabrá, hay varios cables que vienen por esta red. Hay algunos que son, por ejemplo, para que tome el alumbrado público y hay otros para que tomen las viviendas particulares. Y a su vez, si tienen una distribución trifásica, piensen que van a tener las 3 fases que vimos antes, R, S y T. Ahora bien, ¿qué puede llegar a pasar con la red aérea? Bueno, les voy a mostrar ahora un ejemplo. Es un video casero que filmó mi primo. Voy a salir de la presentación un segundo. Esto es mi pueblo, General Pinto. Miren lo que pasó. Se cortó uno de estos cables y cayó a tierra. Pueden ver el video, ¿no? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien. Fíjense, se cortó uno de estos cables que están, digamos, tensionados por falta de mantenimiento y tocó tierra. Entonces, tierra, acuérdense, está en potencial nulo, y el cable, que tenía un potencial de 220, hizo descarga a tierra. Obviamente, si alguien se interpone acá en el medio, lo fríe. Acá hay un par de fotos también. Estos son los tendidos aéreos en general. Fíjense cómo, bueno, acá conviven en general con las fachadas, porque acá, por ejemplo, la casa de mi primo no tenía este techo, luego le hicieron el techo, pero dejaron este postecito puesto ahí por adentro del techo. El día que saquen el poste no sé qué van a hacer, pero bueno. Y fíjense cómo está la toma de su casa con 2 aisladores conectados a alguno de estos cables. Como les decía, algunos son de alumbrado público, otros son para la toma residencial. Pero bueno, esto es para que vean nada, un ejemplo de lo que puede llegar a pasar con las redes aéreas. Volvamos ahora a la presentación. Una consulta. ¿No hay protecciones de la red como para una especie de una térmica gigante de la red para darse cuenta de que está haciendo descarga y Sí, cortar? en general hay fusibles bastante grandes que deberían saltar. Y digo deberían. Pero hay veces que si, ahora ya vamos a ver el funcionamiento de estos dispositivos, pero si hay veces que cuando no circula la suficiente corriente o esta descarga que se da no es lo suficientemente, digamos, no es lo suficiente como para cortar el fusible, sigue produciéndose la descarga. Una cosa que es habitual es, voy a hacer un poquito de apología del delito, y esto no lo repitan en sus casas, y no es para hacerlo, pero cuando van a robar cables de alta tensión, lo primero que hacen siempre es tiran otro cable para hacer eso que decís vos, para que salte el fusible y corte y salte y les corte la tensión. Entonces después pueden trabajar, entre comillas, tranquilos y sacar todo el cable sin estar expuestos. Eso es algo habitual, que lo hacen por eso que decís, porque existen estos dispositivos de protección. En este caso, y ya vamos a ver, no me quiero adelantar al final de la clase, pero ya vamos a ver que una de las cosas que pasa, que puede pasar es esta, que no se supere quizás la corriente para la cual está diseñada este fusible, y que no salte, digamos, y que siga pasando esto, y que ahí veían que salía humo del pasto. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, luego tenemos media tensión. En general esto se ve entre pueblos o entre ciudades, son conductores entre columnas. En general las columnas están a más distancia y son largas distancias que se utiliza la media tensión. Y luego tenemos lo que existe acá en Ciudad de Buenos Aires, que es la red subterránea para baja tensión. Saben que acá, por ejemplo, si ustedes se quieren hacer un edificio o una casa y se quieren conectar, han visto seguro que antes de hacerles, digamos, de hacer el aprobado definitivo del proyecto, del edificio, una vez que lo entregan, quedan esos famosos postecitos puestos, donde hay como una toma de tensión. Bueno, esta toma de tensión toma del subterráneo, de los cables subterráneos. Acá la baja tensión, incluso la media tensión también va subterránea. No sé si ustedes estaban en la facultad, creo que no, que esta camada, ustedes son más chicos, pero cuando yo estudiaba, ahí cerca de la facu, una tunelera de Telmex, creo que era, rompió un cable de media
ahí cerca, y dejó a la Facu sin luz por una semana, creo, y estuvimos sin ir una semana, y todo ahí la zona de Recoleta estuvo sin tensión por cerca de una semana. Como era Recoleta, hubo un generador en cada esquina que era, digamos, containers con gasoil que los abastecían, me acuerdo de los camiones de YPF abasteciéndolos, para que las cuadras tengan tensión. Pero no sé, ¿ustedes estaban en la facultad ahí con ese corte o no? ¿En qué año fue? No me acuerdo, pero fue una semana, si no se acuerdan es porque no estuvieron, porque fue una semana que no hubo clases por falta de luz. La camada anterior sí estuvo, así que, no sé, debe haber sido 2016 o 2000, sí, 2016, pónganle, o 2017. A mí me suena bastante, pero creo que cursaba más en Paseo Colón que en Las Heras, entonces no lo tengo tan presente, me parece. Puede ser. Eh, bueno, sepan algo, que se los digo para que lo sepan. Los planos del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, de lo que hay abajo, no sé si alguno trabaja en obra pública en la calle, pero son muy, digamos, son muy inexactos. Eh, es como que cada empresa de servicios se maneja por su lado y no hay un GIS o un CAD con exactamente por dónde va cada caño. Entonces muchas veces cuando viene una obra, como por ejemplo un entubamiento de un río subterráneo, viene una obra de pluviales que rompe bastante, nada, se encuentran con que los planos no reflejan la realidad de lo que hay abajo. Entonces es un problema porque tienen que ir bastante despacio. Cuando los cables son de distribución de energía eléctrica, se ponen con protección, pero esta protección es como una malla metálica que se pone alrededor del cable. Entonces, en general, la idea es que cuando alguien trata de llegar, primero se encuentre con esta protección antes de romper el cable. Les cuento dos ejemplos que pasan, que son, uno, cuando viene la retro y empieza a romper, la protección está mecánica, la retro es como una mosca, un elefante, o sea, la retro viene y arranca todo y chao. Y otra es, yo trabajo en semáforos en la ciudad, y los semáforos muchas veces le hacemos la puesta a tierra. Hay semáforos para que cumplan con la puesta a tierra que hace falta que hinquemos jabalinas. Ya vamos a ver todo esto de cómo es, pero básicamente una jabalina es como un palo, un elemento metálico que se hinca en el terreno. Entonces muchas veces pasa que como no saben por dónde pasa el cable de media o el cable de baja tensión, se piden los permisos, se pide todo EDENOR o EDESUR, pero no se sabe exactamente dónde están. Entonces el operario siempre está con un guante de protección y siempre dándole con mucho cuidado, porque ha pasado que operarios han hincado una jabalina y han perforado un cable de media y ha quedado en tensión la jabalina, digamos. Con tensión la jabalina. Más allá de que producen una masa, ahora vamos a ver qué es eso, pero hacen contacto a masa, digamos, hacen contacto entre el potencial que tiene el cable y tierra. Bien, acá vemos un poco de lo que hablábamos recién, un pilar. Martín. Sí, perdón. Una vez que tenés la red aérea, ¿es viable hacer la red subterránea o no merece la pena? Digamos, ¿hay mucho costo? Mira, en general, no sé exactamente, pero sí hay costo de hacer una red subterránea. Te digo, al menos de semáforos, una de las cosas más caras que hay siempre son las cruzadas, o sea, es pasar por abajo de una calle o hacer una rotura de vereda, es de lo más caro que hay en lo que es obra, al menos en lo que es obra así de cuando no tenés que hacer tanto por abajo. Y por lo que sé, o sea, en general siempre se arranca por la red aérea en los poblados chicos, y cuando ya llega un punto que es tanta la densidad de población, que ustedes pueden ver que acá lo que sí se dejó para red aérea es, por ejemplo, las telecomunicaciones. Fíjense que los cables que ven en general en los postes son de Cablevisión o de Telecentro, de empresas distribuidoras. Pero cuando ya se empieza a sobresaturar también por una cuestión de contaminación visual, se pasa subterráneo, a que no veas los cables. Es muy común en los countries, por ejemplo, que son como lindos, todo a la estética, que no veas un cable cruzando por arriba. Y ahí hasta los servicios por ejemplo, de internet o de televisión van por subterráneo. Buenísimo.
Lo que sí, algo que les digo para que sepan también, sepan que en general no se comparten tuberías, cuando se hace subterráneo no se comparte tubería, en general se tiran algo que se conoce como tritubo, son tubos, seguramente los vieron, en muchos lugares que hacen veredas nuevas tiran tritubos para que ya queden, para cuando después venga una empresa pueda pasarlos por ahí, no haga falta romper la vereda. Y dejan las acometidas saliendo al costado de los edificios. Alguna vez lo vieron seguro, son caños negros, como mangueras negras. Bueno, no está permitido compartir, llevar tensión con cosas sin tensión, por ejemplo, señal o telefonía o cablevisión, por una cuestión de que se busca separar y que el operario de cablevisión en general nunca está en contacto con tensión, por una cuestión de seguridad y de las medidas de seguridad que toman. Le hago una consulta. Sí, dale. Dijo que eran 3 fases las que hay que mandar, pero ¿no va un neutro también? No sé si son 3 o 4 cables los que van por abajo. Sí, en la distribución, en los pueblos, digamos, o en las ciudades, sí, va el neutro también. Pero cuando se hace la distribución de media tensión entre ciudad y ciudad, no se manda el neutro. Se toma un neutro ahí. Un ejemplo rápido es que si ustedes no lo hagan en sus casas, pero si ustedes el neutro es potencial tierra, si ustedes conectaran algo al positivo del enchufe y a una tierra buena, debería funcionar todo, ¿se entiende? Pero bueno, no lo hagan porque tampoco funcionan así los dispositivos de protección. Pero digo, para que se entienda conceptualmente qué es el neutro, o lo que se conoce como neutro. Perfecto, gracias. Bien, entremos ahora al proyecto, que es lo segundo más importante de esta clase después de las protecciones. Bueno, nosotros vamos a tener primero la línea de alimentación y ahí vamos a ubicar una caja de toma. Luego vamos a tener los medidores, luego vamos a tener un circuito principal y un tablero principal. Ahora vamos a ver cada una de estas cosas. Una vez que pasamos este tablero principal, nosotros vamos a ver una línea seccional. Entonces, vamos a tener un tablero seccional general y un circuito seccional. Y a su vez, cuando lleguemos a la vivienda, vamos a tener, dentro de las unidades, vamos a tener tableros y en general, por ejemplo, ahora, el que vive en una casa antigua, en un departamento antiguo, seguramente tiene un disyuntor y una térmica, ahora vamos a ver lo que es, pero en general tiene una sola llave, entonces con esa corta todo. En los edificios más nuevos o lo que se busca es que haya una térmica por cada una de las cosas que uno alimenta. Entonces, por ejemplo, si uno ve un proyecto nuevo, tiene una térmica para los tomacorrientes, una térmica para la iluminación, una térmica para los aires acondicionados o los acondicionadores de aire, y así. Entonces, ahora vamos a ver, esto es un esquemita de cómo tendríamos desde la red de distribución hasta llegar al hogar, a los consumos. Esto, la verdad, lo voy a pasar bastante rápido porque es bastante texto y no tiene mucho sentido que nos detengamos. Si alguno quiere leerlo en detalle luego. Y ahora sí, vamos a ver estas 3 cosas que son importantes. Primero, las líneas, tableros y circuitos, luego los conductores, y luego el dimensionamiento de los cables y de los elementos. Bien, acá vemos un tablero. Después de tantas palabras y esquemitas, por fin llegamos a una foto. Vemos una foto de un tablero. Este es un tablero principal de un edificio, por ejemplo. Fíjense que acá tenemos muchas térmicas trifásicas, porque tenemos, acá ven las 3 fases, ven que las térmicas en general están siempre unidas. Vemos térmicas monofásicas, que cortan solo un polo, y acá vemos térmicas trifásicas, que cortan los 3. Bueno, esto en general se ubica en las áreas comunes de los edificios, en el sótano, por ejemplo, y permite cortar el suministro a una unidad funcional, por ejemplo. Vamos a ver ahora los conductores que se utilizan. En general siempre tenemos el conductor y luego recubierto por una aislación, y esa aislación está recubierta por otra protección. Este es el ejemplo más clásico. Esto es un ejemplo de un cable, por ejemplo, Sintenac, que es así se lo conoce comercialmente en general, que tiene los 3 polos, y fíjense que no solo tiene, digamos, la aislación de PVC, perdón, en cada uno de los conductores para aislarlos entre sí, sino que también tiene
otra aislación externa de PVC para evitar que digamos, que se pele alguno de estos cables, alguien pueda llegar a hacer un contacto directo con este cable, o bien que este cable haga contacto a masa y sea un contacto indirecto con alguna persona. Ahora vamos a ver qué es cada cosa de esto. Bueno, esto se llama cable preensamblado, lo conocen en general como, si ustedes van a la ferretería, como cable Sintenac, es el cable violeta. Y bueno, aparece acá algo que se llama cable antihurto, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué se llama cable antihurto? Fíjense que el cable antihurto tiene cobre en el centro, luego tiene un recubrimiento, un material plástico PVC, y luego tiene cobre exterior. Entonces, por acá lleva un polo, digamos, por acá lleva, por ejemplo, el positivo, y por afuera lleva el negativo, o el neutro. Entonces, luego tiene otra aislación. ¿Por qué se llama cable antihurto? Básicamente porque evita que alguien, por ejemplo, cuando está tirado este cable, evita que alguien pueda colgarse a la red. De la otra forma, si yo tengo un cable que no es así, y solo tiene, por ejemplo, un conductor, yo podría pelarlo y conectarme, como vieron ahí en la casa de mi tío, en Pinto, podría conectarme a la red colgándome, entre comillas. En cambio, de esta forma, yo para poder acceder al cable, si yo acá lo corto sin el aparato especial, voy a estar generando un cortocircuito y voy a estar haciendo saltar este fusible de la red que hablaba, no me acuerdo quién mencionó hoy más temprano. Entonces, por eso se llama antihurto, porque evita que se cuelgue alguien de la red y robe tensión. Bien, pasamos a algo que creo que muchos van a conocer, las cañerías y los accesorios. Fíjense que hay cañerías que pueden ser embutidas o pueden ser externas o a la vista. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. En la facultad, o sea, ahora no estamos en la facu, pero si alguno recuerda, se ha hecho toda una instalación nueva de electricidad y las cañerías se llevaron todas a la vista, o sea, están más parecidas a esta foto. ¿Qué ventaja tiene? No hay que romper nada, menos en un edificio histórico como la facu. ¿Qué desventaja tiene? Que queda horrible. ¿Qué ventaja tiene una cañería embutida? Bueno, queda mejor y queda más lindo, pero ante por ejemplo, algo que es muy común, ya vamos a ver, es que empieza a saltar el disyuntor. Uno no sabe por qué, bueno, puede ser porque se esté fugando corriente por algún lado. Si se pela algún cable y empieza a tocar, digamos, la chapa, y esto está en contacto con la pared es neutra y se estaría yendo a tierra, entonces va a estar haciendo saltar. Una de las cosas más difíciles de encontrar en una casa es cuando tenés esto, cuando te pasa esto. Algo que es muy habitual es que si tienen, por ejemplo, tortuguitas o focos en el jardín, cuando llueve, se humedece la cañería, se humedece la pared, se hace más conductora y se produce una descarga a tierra que hace saltar el disyuntor. Entonces cuando llueve, salta el disyuntor. Encontrar esto muchas veces es bastante difícil y hace falta cambiar todo un tendido de cable. Que cuando esto es a la vista es mucho más fácil. También es mucho más fácil cuando es a la vista pasar un cable porque uno sabe con qué cajita se va a encontrar, o sea, sabe hasta dónde tirar el cable para luego cambiar de posición. Cuando uno está embutido, si no tiene el plano de la instalación de esa casa, que eso ocurre habitualmente, no sabe por dónde va digamos, el caño, y muchas veces se encuentra con que llega a un lugar y se traba porque llegó una caja y quizás no la ve o la tapó una pintura posterior o se encuentra con ese problema. Bueno, tenemos accesorios, bocas y cajas. Acá las pueden ver, son bastante conocidas. Y luego tenemos accesorios. Estos son conectores. Son formas fáciles de conectar. Acá tienen formas de empalmar cables, uniones clásicas entre cables. Muchas veces esto se utiliza cuando tienen que poner el cable en algún determinado interruptor o demás. Hacen este anillito y luego le ponen el tornillo que presione esto. Bien, por último vamos a ver las canalizaciones. Esto también se hizo en la facultad. En la facultad, no sé si se acuerdan, pero se instalaron todas bandejas portacables, que de nuevo está muy bueno porque te permite pasar, pasaste todos los cables y tenés que pasar un cable más, es muy fácil porque vas y lo pasás sin necesidad de estar con una cinta pasacables o algo así.
pero tiene la desventaja de que está a la vista. Algo que en general siempre les digo que miren, pero bueno, ahora les pido que recuerden y cuando vayan a la facu lo miren, es que estas bandejas en general están conectadas entre bandeja y bandeja por un cablecito verde con un tornillito de un lado y del otro. ¿Esto para qué es? Porque está asegurándose que todas estén conectadas entre sí para poner a tierra solo en un punto a todo el tendido. Porque si no uno tendría que generar tierras en muchos puntos. De esta manera uno pone un solo punto a tierra y ya la misma conexión, esta conexión entre bandejas asegura que toda la conexión quede de tierra. Bueno, después tenemos esto que son zocaloductos o cable canales. Este es bastante grande porque miren la cantidad de cables que entra. Seguramente en su casa tienen los tapacables, los conocidos como tapacables, que son mucho más chiquitos. Y acá lo que podemos ver es un piso técnico. Esto se utiliza mucho en las salas de racks o servidores, también en el anfiteatro de construcciones y estructuras hay. Fíjense que, bueno, ahora no lo pueden ver, pero de donde pasa de la pared a la mesa que está delante hay un piso técnico, digamos, de un cable enterrado que incluso se hundió un poquito y se puede ver. Pero bueno, la instalación se hace por abajo y luego arriba están todos los puestos de trabajo. Esto es muy común en las oficinas o en los edificios de trabajo. Bueno, luego tenemos interruptores que, bueno, son unipolares, estos los conocen. Pueden ser de combinación, que son los que, por ejemplo, están de un lado y del otro de un pasillo y no tienen una posición de encendido y otra de apagado, sino que uno lo prende y luego del otro lado lo apaga, pero luego del otro lado lo puede prender y de este lado lo apaga y no tiene una posición de encendido y apagado, sino que dependiendo de cómo está del otro lado, prende y apaga. Son bastante cómodos. Luego tienen pulsadores, es decir, que uno tiene que mantener la presión para que funcionen. Luego hay llaves conmutadoras. Es muy común en instalaciones, por ejemplo, rurales, que están conectadas a trifásica, o mismo en instalaciones de edificios que muchas veces se cae o digamos, queda sin tensión una de las tres fases. Entonces, si uno tiene una llave conmutadora, lo que puede hacer es, acuérdense que entre cualquiera de las tres fases y tierra y el neutro uno tiene 220. Entonces, cuando uno está usando, no la trifásica, cuando uno está usando, no sé, la plancha, lo está enchufando a una de las tres fases y el neutro. Entonces, si esa fase se cae y uno le llega trifásica a su casa, lo que puede hacer es, con una llave conmutadora, pasa, por ejemplo, de la fase R a la fase S, y si la fase S no se cayó, hay tensión. Esto es bastante habitual también. Bien. Bueno, acá tenemos los medidores. Esto es muy común en edificios. Cada unidad locataria, cada unidad funcional tiene un medidor. Bueno, acá tenemos las condiciones básicas del proyecto. Tienen que tener puertas, la puerta de acceso, digamos, al recinto de los medidores tiene que ser resistente al fuego, doble contacto y apertura hacia afuera, como han visto en la clase de incendio. Obviamente tiene que estar alejada de otras instalaciones, lugares secos y demás cosas que son bastante obvias. Bien, entonces ahora vamos a ver dimensionamiento. El dimensionamiento es, digamos, uno va a dimensionar teniendo en cuenta qué cosas. Primero, el calentamiento admisible de cada uno de los cables. Segundo, la caída de tensión. Tercero, y luego va a hacer dos verificaciones. Una por sobrecargas y otra por cortocircuito. Y después lo que vamos a hacer es calcular cómo, o sea, determinar cómo se calculan estas cañerías, cómo se calculan las cañerías que vimos recién para poder pasar los cables. Van a ver que es bastante simple. En primer lugar tenemos el calentamiento admisible del conductor. Fíjense que nosotros tenemos diferentes secciones del cable. Ustedes van a la ferretería y piden un cable de 1,5, cable de 2,5, cable de 6 o así, por ejemplo. Y ustedes, según calentamiento, van a tener una corriente máxima admisible. Entonces, un cable de 1 milímetro cuadrado admite una corriente máxima de 10 amperes. Acuérdense que esto lo pueden sacar con la ley de Ohm. Rápidamente, ¿cuál es la corriente que utilizan ustedes en su instalación?
Entonces esta es la primera verificación. Luego, para dimensionar, también tienen que tener en cuenta la caída de tensión. Entonces ustedes van a hacer un gradiente de caída por la intensidad de la corriente, por la longitud que tengan de la instalación digamos, del cable, sobre la diferencia de potencial que ustedes tengan. Entonces, ustedes van a tener que tener en cuenta qué sección tienen de los conductores y qué tipo de conductores, si es de cobre o si es de aluminio. Y luego llegan las dos verificaciones, que son la verificación térmica por sobrecargas y la verificación por cortocircuito. Entonces, la verificación térmica, básicamente, lo que dicen es que la intensidad que ustedes tienen de proyecto tiene que ser menor a la intensidad nominal que ustedes tengan y menor a la corriente, digamos, a la intensidad de corriente máxima que ustedes admitan por calentamiento. Todo esto sale del reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. Y luego la verificación por cortocircuito, ustedes van a verificar que la sección de los conductores sea menor a la intensidad que presumen ustedes va a ser de cortocircuito sobre la duración del cortocircuito, la raíz, digamos, de la duración del cortocircuito, sobre, la intensidad de corriente por la raíz de la duración del cortocircuito sobre el coeficiente característico de cada uno de los conductores. Y acá tienen algunos de los coeficientes. Y luego, esto que es bastante importante, que es el cálculo de las cañerías. Fíjense que acá nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, si nosotros tenemos que llevar cables de 1,5 milímetros, y tenemos que llevar, por ejemplo, 4 cables más la puesta a tierra, que es Protected Earth, nosotros tenemos que utilizar, venimos acá, y tenemos que utilizar un diámetro de caño de diámetro exterior 16. Entonces así es como ustedes van y lo van a dimensionar o lo van a poner para la ferretería. Sepan que el trabajo práctico de eléctricas ya está resuelto, y lo que van a tener que hacer al grupo que le toque es una exposición como hicieron mis dos grupos la clase pasada. Bueno, después tenemos diámetros internos y demás, pero vamos a pasar a lo más importante de esta clase, que son las normas de seguridad. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener dos grandes grupos. Y esto es clave que lo sepan y que se lo acuerden, y si están tomando apuntes, dividan como dos columnas y digan, bueno, por un lado vamos a tener sistemas de protección para la instalación y sistemas de protección para las personas. Entonces, fíjense, nosotros vamos a tener sistemas de protección para las personas contra contactos directos e indirectos. ¿Qué es un contacto directo? Por ejemplo, que se pele un cable y la persona toque directamente ese cable. ¿Qué es indirecto? Que se pele un cable adentro del lavarropas, que el cable toque la carcasa del lavarropas y que la persona vaya y toque la carcasa del lavarropas. Y luego vamos a ver que la instalación va a proteger contra sobrecorrientes por sobrecargas, por contactos a masa, por circuitos abiertos. Veamos rápido cuándo ocurre una sobrecarga o una sobreintensidad. Bueno, esto es cuando circula una corriente mayor a la que tenemos diseñada. ¿Cuándo es un ejemplo típico? Compramos una zapatilla, que nunca lo hice ni lo volveré a hacer, y le conectamos el secador de pelo, la plancha, la computadora, y le conectamos un montón de cosas a una misma zapatilla. Está mal eso, o sea, no hay que hacerlo. Sé que es lo más cómodo, sé que todos lo hemos hecho, o sea, sería hipócrita decir que uno no lo ha hecho, pero no es lo correcto y puede ocurrir esto. O sea, puede ocurrir que si sobrecargamos un cable que estuvo diseñado para una determinada intensidad, para un determinado amperaje, lo estemos sobrepasando, se sobrecaliente, y si no está adecuadamente protegida la instalación, podamos generar, qué sé yo, un incendio o algo así. Casos hay de sobra, y desde lugares no sé, desde lugares que no han tenido un cálculo, hasta torres en el medio de Palermo que tienen el mejor nivel y que ha pasado esto. O sea, ha pasado, yo conozco un caso, por ejemplo, una torre muy conocida en Palermo, que le fueron a instalar el acondicionador de aire, y en vez de hacer un tendido especial para el aire acondicionado, teniendo en cuenta el consumo de este aire,
dijeron, bueno, agarramos el toma corriente más cercano que tenemos y se conectaron ese toma. Ese toma tenía un cable muy fino. Saben que si empiezan a pasar muchos electrones por un cable muy finito, y va un poco lo que hablábamos antes, la sección mínima que ustedes tienen para una determinada cantidad de corriente, un determinado amperaje, bueno, se sobrepasó eso y se prendió fuego el toma. Por suerte no había nada, pero si ahí hubiera habido una cortina, por ejemplo, se prende fuego o sea, lo que hay ahí alrededor, y puede generar un problema bastante grande. Vamos a ver por último algo, esto de los cortocircuitos. Todo el mundo sabe un cortocircuito, se tocan dos cables pelados, entonces la corriente está circulando casi sin resistencia. O sea, estamos pasando la corriente de un lado al otro y se eleva mucho la temperatura. Vamos a ver rápidamente esto, quiero pasar bien a los dispositivos de protección. Contacto a masa es lo que hablamos antes, o sea, la carcasa del lavarropas queda en contacto y alguien va y toca. Y circuito abierto, el cable se corta y queda interrumpido el circuito. Entonces, vamos a salirnos un segundo de la presentación y déjenme presentar, vamos a pasar al confiable Paint, que nunca falla, y vamos a empezar a listar los dispositivos que tengamos de protección. Lo primero, y les pido que vayan tomando nota de esto, es el primer dispositivo de protección que nosotros tenemos es el disyuntor diferencial. ¿Qué hace el disyuntor? Básicamente el disyuntor, y por eso me vine al Paint, se los voy a dibujar cómo es adentro un disyuntor. A ver si agarro un pincel para que no quede tan feo. Supongamos que yo tengo que este es el cable de entrada y este es el cable de salida, ¿no? Yo acá vengo y tengo mi lavarropas. Máquina infernal si las hay, que tiene agua, se mueve. Entonces, perdón por mi feo dibujo, pero creo que va a ayudar a entender. Yo tengo mi lavarropas conectado, ¿no? Entonces acá, yo antes de llegar a mi lavarropas voy a poner mi disyuntor diferencial. Lo estoy exagerando, ¿no? ¿Qué tiene básicamente el disyuntor diferencial adentro? Dos bobinados. Tiene un bobinado acá y otro bobinado acá. Perdón la desprolijidad, espero que se entienda. Y si alguno no entiende, porfa, desmutese y fréneme. Entonces, básicamente la corriente entra por acá, los electrones entran por acá y salen por acá. Y acá viene el funcionamiento. Si la corriente que entra la utiliza el motor y sale, ustedes saben que un bobinado genera un campo magnético. Entonces esto va a generar un campo magnético así, por ejemplo, y esto va a generar un campo magnético así. Entonces estos campos magnéticos van a estar anulados. Se anula este, digamos, este anula este, o viceversa. Ahora bien, supongamos que yo vengo acá, sé que puede parecer absurdo lo que estoy haciendo, pero es la manera más fácil de que lo entiendan. Yo vengo y de repente con mi mano larga toco el lavarropas y por algún motivo, algún cable en el lavarropas, digamos, perdón, antes de este paso, vamos a un paso previo. Antes de que yo venga feliz y toque con mi mano. Por algún motivo el lavarropas se movió y un cablecito de estos de lavarropa tocó la carcasa. Entonces la carcasa ahora va a estar, digamos, esperando que venga alguien y la toque, ¿no? O sea, va a estar en positivo, si no puede descargar en ningún lado y está aislada. Entonces, esto es como para, estas líneas son como para representar que la carcasa quedó como si yo estuviera metiendo el dedo en el enchufe, o en el toma corriente, perdón, para hablar bien. Entonces yo vengo con mi mano acá y toco la carcasa. ¿Qué va a pasar cuando yo toque la carcasa? Parte de la corriente no va a volver por acá, sino que va a venir por mí y va a venir a tierra, ¿sí? O sea, se va a venir para tierra. Este es el logo universal de tierra. Entonces, ya no va a estar saliendo la misma corriente que está entrando. ¿Por qué? Porque ahora la corriente que está entrando es la suma de la corriente que está saliendo más la corriente, perdón, que está saliendo por el lavarropas más la corriente que está saliendo por mí.
Entonces, este campo magnético va a ser menor a este, y esto no va a estar equilibrado, y eso es lo que hace saltar al disyuntor. Entonces, ¿qué va a hacer el disyuntor? Existen varios disyuntores con diferente reacción para diferentes milisegundos y para diferentes amperajes. Pero ¿qué va a hacer el disyuntor? Cuando yo venga y toque, yo obviamente voy a sentir una descarga, porque esta descarga se tiene que dar para que esto se active, pero ni bien el disyuntor detecte que por acá está circulando menos corriente de la que está entrando, esto va a saltar y va a cortar la corriente. Ahora bien, ¿por qué esperar a que yo tenga que venir a tocar para enterarme que pasó esto, ¿no? O sea, porque la patada que me dio acá fue bastante fuerte para hablar en criollo, ¿y por qué tuvimos que esperar a esto? Entonces, lo que se hace habitualmente es, y lo que por norma hay que hacer, es se coloca lo que se conoce como puesta a tierra. Y por eso es importante que sepan que el disyuntor diferencial siempre trabaja en conjunto con la puesta a tierra. Entonces, ¿la puesta a tierra qué es? Básicamente, vieron que del enchufe tienen 3 patitas, al menos en este lugar del mundo, nosotros tenemos 3 patitas, y la tercera patita, que es la de abajo, es la puesta a tierra. Fíjense que no es casual que la tercera sea más larga que las otras 2. Esto es porque siempre se trata que lo primero que haga contacto sea la puesta a tierra. Vayan al lugar del mundo que vayan, sea la forma del toma que sea, porque seguramente saben que en otras partes... ¿Cómo? ¿Puedes escucharse en voz alta? No, lo que prefieras vos, Alguien está desmuteado. Lo que prefieras vos. Por favor, no sé quién es, pero mutese. Por eso está prohibido los dobles ahora, ¿puede ser? Exacto, porque es obligatorio que tengan puesta a tierra. Entonces, por eso pasamos, ustedes llegaron a conocer las 2 patitas, pasamos obligatorio a las 3 patitas. Vayan al lugar del mundo que vayan, van a ver que siempre, de la forma que sea el enchufe, siempre se aseguran de que la patita o la forma que sea, muchos son el exterior cuando son circulares, siempre toque primero tierra y después conecten, para asegurarse que cuando ustedes conectan, si hay una fuga, vayan a tierra. Pero no me quiero ir. Vamos de vuelta. Supónganse que el mismo cablecito toca acá, pero que ahora la carcasa, que es lo que realmente se conecta a tierra, tiene la conexión a tierra. Ya no hace falta que venga yo y toque para que esta corriente que circula por acá sea menor a la que está entrando. ¿Por qué? Porque ahora la corriente, cuando esto toca la carcasa, va a venir y se va a ir por acá, sin necesidad de que yo vaya y toque. Entonces, si alguna vez le pasó, si algún artefacto tiene un contacto a masa y está bien colocado a tierra, con una buena tierra, el disyuntor va a saltar y no va a hacer falta que venga yo a tocar o que venga alguien a tocar. Sepan que es importante que la puesta a tierra se materializa con una jabalina, que es imagínense realmente una jabalina, o sea, como las que se lanzan, pero de cobre, que se hinca en la tierra. Eso se mide con un aparato que se llama telurímetro y que tiene que tener una determinada resistencia. Si esta resistencia está por sobre un determinado valor, ya no sirve, o sea, tiene que estar por debajo de un determinado valor. En general, por ejemplo, al menos para los semáforos en la ciudad de Buenos Aires, se usa el valor de 5 ohms como límite. Bueno, entonces hasta acá dijimos disyuntor y puesta a tierra. Los dos protegen a las personas, el disyuntor y la puesta a tierra, o sea, pónganlos de la columnita que protegen a las personas. Ahora bien, existe otra cosa que es voy a volver a la diapositiva, voy a sacar este dibujo asqueroso. Existen otras cosas, otro dispositivo que es la llave térmica, o llave termomagnética también, que básicamente lo que tiene es, por un lado, tiene un funcionamiento magnético, y por otro lado tiene un metal que cuando llega a una determinada temperatura se dilata y hace que salte. ¿Contra qué protege o qué protege esta llave termomagnética? Protege a la instalación. ¿De qué? De una sobrecarga o de un cortocircuito. Cuando circula más corriente de la que puede circular, las llaves termomagnéticas vienen para diferentes intensidades de corriente. Entonces tenemos de 5 amperes, 10 amperes, 20 amperes, 25 amperes, etc. Nada, ustedes cuando ponen esta llave termomagnética, lo que pueden hacer es
lo que hace es automáticamente, si circula mayor intensidad de corriente de la que puede circular, la llave termomagnética salta, pero protege a la instalación. Y otra cosa que protege a la instalación son los fusibles. Los fusibles básicamente, voy a volver un segundo al Paint. Los fusibles básicamente, seguramente muchos vieron ya un fusible, saben lo que es, pero el fusible básicamente, no lo cerré. El fusible básicamente lo que tiene es un cablecito, o sea, viene el cable por acá, sale el cable por acá, y adentro tiene un cablecito muy finito que está dimensionado para cortarse a una determinada intensidad de corriente. Entonces, de nuevo, tienen fusibles como las térmicas de 5 amperes, 10 amperes, etc. Entonces, cuando circule mayor corriente de la que puede circular, el fusible se corta. ¿Qué desventaja tiene respecto a la llave térmica? Que uno, cuando se corta el fusible, tiene que ir a comprar otro fusible o poner otro fusible. O sea, tiene que cambiar el fusible. La llave termomagnética uno solo tiene que subir la llavecita. Y además son... Perdón, una pregunta. Sí, dale. ¿Se corta porque alcanza cierta temperatura que hace que se derrita o algo por el estilo? Sí, se funde el cable. Es Ok. como si te dijera que tiene un solo filamento. Ok. Sí, es por eso. No, abrí cualquier cosa. Abro acá. Bien, hasta ahora dijimos entonces, fusibles y llave termomagnética en la columnita de protegen a la instalación. Disyuntor diferencial y puesta a tierra protegen a las personas. Luego tenemos jabalina, que ya hablamos lo que era, y que es la materialización de la puesta a tierra. Grupo electrógeno, que es básicamente para cuando se corta la corriente. Sepan que, bueno, acá podemos decir que protege a las personas, pero también muchas veces protege a la instalación, depende de lo que se estén encargando. Muchas veces hay personas que son electrodependientes, personas que están con un respirador. Por ejemplo, en los hospitales en general nunca se corta la tensión, siempre en general tienen lo que se llama redundancia, es decir, tienen llegada de energía eléctrica por dos, o sea, a través de dos formas distintas, de dos que solo están enganchados a un punto de la red, y aún así si se corta existe un grupo electrógeno. Estos grupos electrógenos son de disparo automático, es decir, muchas veces no, digamos, uno ni se percata de que se cortó la tensión, o sea, es como que arrancan automáticamente. Y bueno, por último, existe el pararrayos. Sepan que, bueno, acá vemos ejemplos de grupos electrógenos hogareños y grupos electrógenos más industriales. Sepan que el pararrayos se pone no solo en la parte más alta del edificio, sino que también algunos edificios modernos tienen también conectadas las ventanas, y sepan también que no se conecta, o sea, tiene que tener un cableado especial, no se puede conectar a la misma tierra que el resto, porque ante la caída de un rayo puede producir que los equipos se quemen. Piensen que la diferencia potencial de un rayo es muy, muy alta. En la facu hay un pararrayos, lo ven desde el aula del trabajo profesional, es el aula que está yendo a la biblioteca, si siguen derecho, creo que es el aula, la que está al lado del anfiteatro. Fíjense que viene por fuera del edificio y está separado incluso de la pared. En el caso eventual de que un rayo caiga en el pararrayo, ¿queda sin uso? ¿Hay que inspeccionar? Depende. En general, bueno, acá hay distintos tipos de pararrayos, sepan que según el tipo tienen distinta cobertura, pero en general luego que cae un rayo en una instalación hay que hacer una revisión de la instalación, porque por más que se la dimensione y todo, un rayo siempre es como muy, no sé si decir impredecible, pero es como muy variable y puede ocasionar daños, digamos, por más que esté puesto el pararrayos y demás. Entonces muchas veces en general se inspecciona. No debería haber problema, pero sí conviene que cada tanto se le haga un mantenimiento. Gracias. No, de nada. Bueno, acá tenemos instalaciones de baja tensión. Básicamente se colocan relés, que son aparatitos que hacen que con
baja tensión yo pueda controlar alta tensión. Entonces, por ejemplo, pongo un pulsador, un timbre, no hace falta que yo esté pasando 220 volts por el timbre para activarlo. Entonces se coloca un relé, lo que se conoce como relé, para que yo, activando, no sé, 12 volts, eso le dé como el impulso a la chavetita o la chapita que tiene que activar, digamos, de los 220 de la alta tensión. Bien, instalaciones de baja tensión, tenemos varias, alarmas contra incendios, alarmas contra robo, y las instalaciones de comunicaciones, los porteros eléctricos, las antenas y las instalaciones de telefonía. Bibliografía, el libro del ingeniero Sobrevila, de instalaciones eléctricas, las normas de la Asociación Electrotécnica Argentina, normas IRA y el código de la edificación. ¿Qué me interesa que se hayan llevado de la clase? Sobre todo la parte de las medidas de protección, o sea, toda la parte que hablamos de térmica, disyuntor, todo eso, que sepan bien a quién protege, eso es fundamental, que sepan bien cómo se proyecta, cómo se canaliza, digamos, cómo uno tiene que poner los distintos tableros, en dónde los pone, qué tiene que poner en cada tablero. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente simbología, que hay una simbología especial para los distintos componentes eléctricos que uno tiene que usar en los planos. Bueno, esto les pido que véanlo en detalle, acá sinceramente no se ve mucho, pero esto es el trabajo práctico que va a tener que explicar el grupo que le toque, creo que la semana que viene, no sé sinceramente cuándo cae. Pero bueno, ya está resuelto y acá está nada, el dimensionamiento de eso, que bueno, van a tener que explicar cómo lo hicieron teniendo en cuenta las verificaciones y también los calentamientos admisibles que estuvimos hablando. Espero no haberlos aburrido y estoy abierto, no sé si se aburrieron, si no, la verdad que es bastante feo esta forma de dar una clase porque no les veo ni las caras, así que nada, si quieren ahora habiliten las cámaras y me gustaría verlos y escucharlos también. Yo tengo una consulta que me quedó sobre las termomagnéticas, las térmicas, digamos. Habías mostrado en una foto que se usaban unas termomagnéticas que solo cortan un polo y después otras que cortan los dos. Y de hecho yo siempre había visto las de dos. ¿Cuál es el criterio para elegir una u otra? ¿Hay alguna que es mejor que la otra o es simplemente...? No, mira, en general depende de lo que vos quieras cortar, porque, por ejemplo, si vos tenés que cortar, si vos vas al tablero, no sé si vivís en un edificio o en una casa, pero si vas al tablero de tu edificio, por ejemplo, vivís en un edificio o en una casa. Ya di por supuesto el edificio, pero... Yo en una casa, justo. Y todo doble. Por eso no tengo... Bueno, pero por ejemplo, si tenés que cortar, si tenés que hacer mantenimiento de un ascensor, en general vas a tener una llave trifásica. En general, en una casa, vos me dirás por qué cortás los dos polos, o sea, por qué es el positivo y negativo, si cortando el positivo ya estaría, el negativo está con potencial nulo, vos podrías tocar el negativo y no te pasa nada. Bueno, a veces pasa que existe retorno por el negativo, ¿se entiende? O sea, que podés tener corrientes de retorno, entonces lo más seguro cuando vas a trabajar o vas a hacer algo es cortar los dos polos. Por eso es que en general las térmicas se colocan así, para los dos, para positivo y para negativo, porque evitás que pueda venir una corriente, digamos, parásita o una corriente de retorno. Y las de un polo en general se utilizan cuando tenés, por ejemplo, que cortar, a ver, suponete, las de un polo se colocan, imagínate un interruptor, las lamparitas o que vos tenés que prender, no sé, una resistencia o algo con una tecla. Bueno, en vez de ponerle una tecla, hay casos en los cuales querés estar más protegido, bueno, le pones una llave termomagnética. ¿Se entiende? Quizás para prender una bombita no tiene ningún sentido. Ahora no se me viene el ejemplo a la cabeza exacto, pero digo, estarían reemplazando a un interruptor, digamos, unipolar. Entonces, lo que estás haciendo es como cortar el circuito, pero bajando esa no te garantiza que vos puedas trabajar 100% tranquilo. No sé si respondí, si no, porfa decime. Sí, perfecto, clarísimo. ¿Y la norma exige el doble o se pueden poner simples? Sí, la norma exige doble, en las casas exige doble.
en las viviendas ok. individuales, en caso de trifásica triple. Perfecto, gracias. Otra Perdón, cosa en trifásica triple, el equivalente a doble en monofásica no sería en trifásica poner 4, ¿o no? es buena la pregunta. Es buena la pregunta. Creo que vi 4. Creo que Sí, tengo visto pero 4. ¿sabés qué pasa? No, pero ¿sabés qué pasa? En general, las que son trifásicas para los motores, por ejemplo, los motores se conectan entre fases, no se conectan Perfecto. entre la fase y el neutro. Se conectan entre R y S o entre S y T. En general, los motores trifásicos se conectan R, S y T. No conectas con el neutro, para que haya diferencia de 380. Por eso son solo 3. Algo que no les Claro. dije y que es importante es que en una casa siempre entran por disyuntor, salen de disyuntor, entran a térmica y salen de térmica. Siempre primero el disyuntor y después la térmica. Si me preguntan por qué, no lo sé exactamente, pero siempre es como que la regla dice primero la térmica, primero el disyuntor, después la térmica. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si se aburrieron, si no se aburrieron. Mueven las cabezas, me gusta, nunca vi tantas cabezas como viéndose así. Las reuniones en general que tengo son más chicas, de acá hay no sé cuánta gente hay. Bueno, ahí los estoy viendo a todos, nada. Gracias por la atención, ahora vamos a tener el parcialito. Esperen que... está habilitado ya en el